Metafísica de la guerra. Hoy me gustaría compartir mis puntos de vista sobre la metafísica de la guerra y la comprensión filosófica de lo que está ocurriendo. Sin esa comprensión, no podremos captar toda la profundidad de la confrontación actual. Huelga decir que sigo con atención el espacio informativo, comentándolo en directo. Sin embargo, hoy me gustaría echar un vistazo a los acontecimientos actuales desde una perspectiva filosófica. Básicamente, la guerra siempre se ha percibido como algo necesario. Heráclito la llama el padre de las cosas. La guerra siempre ha constituido la paz. Si no hay guerra, no hay división, pero tampoco hay paz. Así, en cierto sentido, la guerra se comprende como un acto cosmológico. Los teóricos de la guerra Tucídides y Sócrates romantizaron la guerra. Al mismo tiempo, se está produciendo una división muy interesante. Me parece que es crucial para nosotros hoy en día a la hora de analizar el conflicto. Las guerras se dividen en buenas y malas. Las buenas guerras son las guerras contra un enemigo exterior. Son aceptables según Tucídides, Sócrates o Jenofonte. Además, hay guerras intestinas que se consideran negativas. Más adelante, en el diálogo Leyes de Platón, estas se caracterizarán como guerras externas. Platón utiliza el término griego polemoi, polemoj, en contraposición a guerra interna, discordia. Naturalmente, los antiguos griegos justificaban las guerras con un enemigo externo. Una guerra externa era vista como una guerra con otros, con extraños, con bárbaros, a los que, por lo general, se puede someter. Mientras que una guerra de la discordia, que también solían librar los políticos griegos, como la guerra de Atenas y Esparta, según Platón y sus predecesores, debería haber conducido a la reconciliación, pero de ningún modo a la destrucción. Al hablar del conflicto actual, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, surge la pregunta: ¿se trata de una guerra externa o interna? Es una pregunta muy delicada. Ayer mismo hablé en el canal Republic TV. Mi oponente, una colega ucraniana, Paulina, de Kiev, ex asesora del ministro de Defensa, dijo, y cito: los rusos no existen, pero si existen, hay que matarlos. Después de oírlo llegué a la conclusión de que esta guerra, aunque más bien puede llamarse no guerra, sino imposición de la paz, ya no es intestina, se libra con un enemigo exterior. Es decir, aquellos que se oponen a nosotros, que cometen actos de agresión, que llevan 8 años cometiendo actos de agresión contra el pueblo ruso y que prohíben a los rusos vivir, les prohíben hablar su lengua, les prohíben tener su cultura, ya no son nuestros hermanos eslavos. Son otra entidad. Me ocupaba este pensamiento, es decir, un intento de comprender el conflicto como una lucha con un enemigo exterior, como una polemoi. Y esta polemoi, según Platón, debe librarse con mucho valor. Además, la guerra, según Platón, es, en muchos aspectos, consecuencia de la imperfección humana. No obstante, debe librarse con justicia y debe establecer el orden correcto. Lo superior es el principio contemplativo y lo inferior es el principio lujurioso. Si nos fijamos en la estructura del poder ucraniano, veremos que en los últimos 8 años, desde 2014, las subvenciones militares estadounidenses han ascendido a $20.500 millones en equivalente a grandes equipos militares. Lo mismo ocurre en otros ámbitos. Hablando del volumen total de inversiones en la sociedad civil por parte de fundaciones, a mi modo de ver, la suma total fue mucho menor allí, hasta $1.500 millones, supongo. Pero en cualquier caso es mucho dinero. Si nos fijamos en estas proporciones, entonces surge la pregunta de si Ucrania es un estado títere gobernado por un cómico. Por cierto, ya es ridículo. Qué interesante símbolo sagrado. Por ejemplo, a Heráclito le llamaban el filósofo llorón porque nunca se reía. A Demócrito, en cambio, le llamaban el filósofo que ríe porque se reía todo el tiempo y era una especie de maldito para la antigüedad. No es casualidad que sus libros fueran quemados por platónicos y pitagóricos. Y por el propio Platón, según la leyenda. La antirrusia y su frente no es solo un frente político, sino más bien un polo geopolítico de oposición. Es una especie de actor indirecto del principio americano, de la civilización americana, del orden americano, es decir, de un orden globalista. También sirve como otro modelo antirruso, tanto existencial como metafísico. Se trata de un modelo en el que los valores se dan la vuelta. Allí gobierna la lujuria, es decir, el principio inferior lujurioso que se asocia con la idea de estómago en Platón. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado hoy que nuestro país no inició las hostilidades, sino que, por el contrario, Rusia les está poniendo fin. Y el fin de estas hostilidades es, en realidad, el restablecimiento de la justicia. Tal vez recuerde, puesto que ya ha mencionado conceptos filosóficos, un concepto de guerra justa también. Se aplica en este caso. Y por cierto,
esta guerra justa es tomada como argumento por muchos neoconservadores a la hora de llevar a cabo operaciones militares en el mundo. Fíjense en lo diferente que actuamos. Se limitan a reducir a escombros todos los barrios, como hicieron en Irak. Bombardean en masa zonas residenciales y no residenciales. Sus empresas militares privadas disparan a civiles. Por el contrario, nosotros actuamos por el bien de los vivos. A pesar de los equívocos y los errores, a pesar de que el pueblo ucraniano quedó fascinado e incluso hipnotizado por la narrativa, un logos diferente, que le es ajeno, las fuerzas de paz rusas no los quieren muertos. Todo el mundo dice ahora que esta operación debería haberse completado en un día. No, no debería. Porque es un proceso muy complejo. Sin embargo, en general, vemos que los rusos se comportan muy humanamente al establecer este orden sagrado. No en la forma en que opera el principio lujurioso. No cometiendo crímenes de guerra. En principio, estos son los puntos principales que quería compartir con ustedes. Hay algo sobre lo que pensar y debatir. Resulta que, por un lado, los rusos están librando una guerra contra un enemigo externo, Estados Unidos. Por otro lado, entienden que los cuerpos de las personas de ese otro bando son externos a nosotros. Los cuerpos y las almas de esas personas son nuestro propio reflejo. Pero se trata de un reflejo que ha vagado por un mundo distante y completamente equivocado, de una ontología diferente, con una jerarquía de valores distinta. Por lo tanto, por un lado, se trata de una guerra externa, la guerra con un enemigo externo, con civilizaciones externas, con el logos de Cibeles, con el logos de la lujuria, incluso con el mito de la lujuria, con la obsesión. También con el consumo. Lo que está ocurriendo en Ucrania es una verdadera sociedad del espectáculo. Como mi colega acaba de señalar antes que yo, hay una asimetría en la guerra de la información. Por otra parte, se trata también de una guerra interna. Es un tipo de discordia que debería conducir a la paz. En realidad, se trata de una discordia entre los dos principios de un alma, como dijo Platón. Hay dos principios del alma, un pastor y un caballo. Así, nuestros militares rusos se asemejan a un pastor que intenta apaciguar a este caballo negro enfurecido. Esta es la interpretación que yo, como historiador de la filosofía y del platonismo, sugeriría. Espero que este tema se desarrolle más. Es necesario ya que nuestros colegas americanos, por ejemplo, los neoconservadores, basan sus teorías en el platonismo. Tomemos como ejemplo a Leo Strauss, el inspirador ideológico de todo el neoconservadurismo. Es un experto único en la filosofía de Platón. O, por ejemplo, la idea de las falsificaciones que él justifica. Leo Strauss dice que Platón tenía la idea de un engaño noble. Por lo tanto, para establecer un orden mundial justo, es decir, el orden mundial estadounidense, es bastante aceptable utilizar algunas formas de este noble engaño. Sin duda, podemos describir el conflicto sin metafísica, sin filosofía, pero en ese caso faltará algo esencial. Volviendo a tu pregunta, Nikolai, si esta guerra es una expiación. Supongo que sí, que lo es. Básicamente, la guerra la hacen los rusos para establecer la paz. En ruso, había dos grafías de la palabra, mundo con una i decimal, con un punto, y en la versión moderna, con una octal. Una es simplemente algo dado, y la otra es el resultado de una guerra, una especie de pacto hecho después de la separación. Por lo tanto, esta forma de pensar es típica de nosotros, primero viene la separación, luego sigue la reunión. Y los rusos definitivamente quieren la paz. En la filosofía rusa de finales del siglo XIX y principios del XX existía la idea de la conciliación. Esta conciliaridad debería manifestarse ahora en las relaciones con el pueblo ucraniano. Estamos intentando superar esta separación. Deseo un verdadero éxito a nuestro ejército, creo que la historia se está haciendo realidad ahora. Por decirlo a la manera de Heidegger, lo que está ocurriendo ahora es un ereignis o un acontecimiento. Manifestación del ser ruso en la historia. Y creo que debemos rezar sinceramente por los que están allí, en primera línea. Ciertamente, me gustaría mucho hacer un llamamiento a la oración por los enemigos, para que entren en razón. Pero en este momento todavía no estoy preparado para admitirlo ante mí mismo. Es difícil para mí, es difícil después de ver todos los vídeos, después de las amenazas que están llegando. Creo que por ahora debemos aguantar y rezar por nuestros pacificadores. Debemos reflexionar sobre quiénes somos. Porque cuando nos encontramos en el otro lado, los eslavos orientales, vemos que tienen contornos de identidad propia. Sí, es completamente artificial. Sí, no se basa en la historia. Consiste en imágenes dispersas y combinaciones de nazismo liberal con globalismo. Es interesante que este sea un proyecto financiado por Soros. Él apoyó a los nazis y a los nacionalistas. El criterio principal para él era el odio al mundo ruso. Ellos,
En otras palabras, tienen una identidad. Es artificial, no pueden aferrarse a ella, se convierte en locura, pero, al menos, se expresa de alguna manera. Debemos preguntarnos cuál es nuestra identidad. En El Sol del Norte, Nicolai y yo hemos hablado de la cuestión de los valores tradicionales y del proyecto de decreto, cuyo debate se suspendió temporalmente, pero sigue en el orden del día. Esto es esencial. Creo que la cuestión de reflexionar sobre nuestros valores tradicionales, nuestra identidad, ideología, comprensión de la nueva situación geopolítica es la prioridad número 1 para nosotros. Si la operación de pacificación finaliza con éxito, debemos saber cómo proceder. Cómo controlar este Großraum en términos de ideología, no de fuerzas militares, política o economía. Esto es exactamente lo que Carl Schmitt llama un Großraum. ¿En qué se basa este Großraum? Esta es una pregunta abierta. Supongo que la respuesta se deriva de la contraseña, y la contraseña sería valores tradicionales. Sin embargo, tenemos que estudiar y definir estos valores con mucha precisión porque la historia avanza mucho más rápido que antes. Y ahora tenemos que recoger estos significados, estos mitologemas, nodos semánticos de nuestra historia a una velocidad 100 veces superior a la que ya lo hemos estado haciendo durante los últimos 8 años. Debemos formarnos urgentemente alguna idea, alguna visión de esta ideología y comprender en quién apoyarnos. En los eslavófilos. Creo que sí, que son necesarios aquí. En ideas paneslavas. Claro, se preguntarán por qué. Son incompatibles con el eurasianismo, no. Hagámoslas compatibles. Averiguemos cómo se pueden combinar estos conceptos. Eurasianismo. Sin duda alguna. Creo que el eurasianismo es la ideología para unir el vasto espacio de Eurasia. ¿Qué más se necesita? También necesitamos una dimensión religiosa, una dimensión tradicionalista, una dimensión geopolítica y una dimensión metafísica, que acabamos de mencionar hoy. Esta es la tarea número 1. Me dirijo ahora a todos los que nos observan y escuchan los programas del Sol del Norte. Os animo a pensar en esta dirección. Porque lo que tenemos ahora es un desequilibrio. El otro bando tiene argumentos, ideología y obsesión. Y nosotros también lo tenemos todo. Pero no se manifiesta de la misma manera. Significa que hemos pasado algo por alto. En algún momento del periodo de 8 años no avanzamos cuando deberíamos haberlo hecho. Tal vez hayamos pasado algo por alto. Pero nada está perdido hasta que todo está perdido. Creo que todo este trabajo puede hacerse rápidamente. Hay muchos requisitos previos para ello. Designaré solo los pequeños puntos clave. Estos son el eurasianismo, el neo-eurasianismo, la cuarta teoría política, la superación de la teoría de la modernidad y el tradicionalismo. Además, no debemos olvidarnos de todo el compendio de la filosofía rusa, desde los eslavófilos y hasta la filosofía de la Edad de Plata. Debe estudiarse y ser fuente de inspiración. Muy probablemente, la idea de conciliaridad y, tal vez, la sociología sean los hitos más importantes de la Edad de Plata. Así como las obras de Pavel Florensky. Creo que estos son los puntos clave, o las llaves que nos ayudarán a abrir la puerta al futuro ruso que necesitamos construir.